Les voy a leer un pasaje que creo que es uno de los pasajes bases de todo lo que es el discernimiento espiritual. Porque en la iglesia hay una activación espiritual muy fuerte. Hay un mover de Dios como nunca antes y estamos entrando a una temporada de mayor conexión con Dios y con mayor conexión a sus diseños. Por eso estamos despertando, estamos experimentando un despertar, estamos en una activación de dones del Espíritu Santo, milagros, sanidades, señales están ocurriendo en todo nuestro ministerio, no solo en esta iglesia, sino en todas nuestras iglesias. Por eso quiero enfocarme en un tema profético que es el discernimiento espiritual. No solo porque muchos me han comentado que están escuchando voces, teniendo sueños, visiones, sino porque es necesario discernir quién nos habla, porque si no van a seguir viniendo y, pastor, ¿qué significa este sueño? Y eso, si Dios te lo dio a vos, vos tendrías que tener el entendimiento, el discernimiento, la revelación. ¿Qué te está queriendo hablar Dios a vos? Y aparte eso va e involucra un montón de situaciones que posiblemente vos estés viviendo y no la persona a la cual le pides que te lo interprete. Entonces hay muchas cosas subjetivas y hay muchas cosas que tienen que ver con cada persona que recibe una voz, un sueño, una visión de Dios. Y nosotros tenemos que saber qué Dios nos está hablando o qué significado tiene ese sueño, esa visión que estamos recibiendo. Y lo voy a hacer con mucho temor y solo voy a entrar, va a ser este domingo y el otro, voy a entrar en temas, pero voy a tocarlos en una superficialidad, sin entrar en la profundidad, porque la profundidad de esto es para gente madura en las cosas de Dios, porque si no va a ser como darle un arma, una herramienta a un bebé y que se puede hacer daño. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, de este versículo que creo que es una de las bases para entender esto, Hebreos capítulo 5, búsquenlo en su Biblia, versículo 14. Yo lo voy a leer en la versión NBI. 5:14, versión NBI. Dice así: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amén. Ahora fíjese lo que está diciendo, que hay un alimento para los inmaduros, para los bebés, para los niños, pero hay un alimento para la gente madura. ¿Y quién considera el escritor a los hebreos que son personas maduras? Y los que ya saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre aquellos que ya saben discernir lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Los que ya saben discernir los propósitos, los diseños de Dios, de aquellos que no lo son. Entonces ahí lo dice clarito, ya saben discernir en NBI entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque se han ejercitado en el discernimiento espiritual, se han ejercitado en la percepción espiritual. Y hoy, para comenzar y poner una base para que todo lo que vamos a hablar en estas series, si son 2 o más de estas enseñanzas,
Pero hoy vamos a poner una base, esto es introductorio lo que vamos a ver hoy, porque entre esto quiero mostrar y hacer un hincapié especial entre lo que es la percepción y lo que es el discernimiento espiritual. Aunque el discernimiento es la percepción espiritual, pero quiero llamarlo discernimiento para diferenciarlo de la percepción. La percepción siempre está basado en los 5 sentidos que tiene el ser humano. Y el discernimiento es una percepción basada en las revelaciones del Espíritu. Amén. Por favor, poneme Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo que ha estado orando para que el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Bueno, esto es lo que yo quiero hacer hoy. Yo quiero orar en el nombre de Jesús para que nuestro Padre Celestial active y nos dé a todos nosotros como ministerio, como cuerpo de Cristo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el discernimiento, en el conocimiento de lo bueno y de lo malo, de todas las cosas que Él nos envía. Todas aquellas cosas que Él nos está hablando. El Padre nos está hablando constantemente. Y quisiera que tengamos ese discernimiento espiritual, que tengamos esas revelaciones. Por eso vamos, volviendo al versículo con que iniciamos, dice que hay un alimento sólido para los que son maduros. ¿Y quiénes son maduros? No son los que ya saben discernir, sino que lo ponen por práctica, porque se han ejercitado. Hay un ejercicio en el discernimiento. Se han ejercitado, han practicado, se han esforzado, lo han puesto por práctica. Porque aquí hay muchos que conocen lo que es bueno y lo que es malo, pero aún conociendo lo que es bueno y lo que es malo, siguen eligiendo lo que es malo. Y sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Entonces hay que ejercitar para poder tener el discernimiento espiritual. La palabra de Dios nos dice que en tiempos finales, después léalo en su casa, Mateo capítulo 24, vamos a encontrar que habrá guerras y rumores de guerra, que va a haber hambre, que va a haber enfermedades, que va a haber terremotos, que va a haber cambios climáticos. Y no solo eso, sino que también uno de los ataques va a ser a nuestras emociones. Este va a ser una temporada, los tiempos finales, donde el enemigo va a trabajar en nuestra salud, va a atacar nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Así que todos aquellos que no sepan discernir las cosas de Dios van a vivir enfermos con depresión, con miedos, inseguridades, temores, ansiedades, intentos de suicidio, etc. Por eso es importante que tengamos este tipo de discernimiento. Pero Hechos capítulo 2, versículos 17 al 19, también nos va a decir algo que es importante, que no solo va a haber estos rumores, estas guerras, estos ataques a nuestro ser interior, que no solo va a haber cambios climáticos, que ya lo estamos viviendo, sino que en los postreros días, en tiempos finales, al mismo tiempo va a haber un derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Lo voy a decir de otra manera, sobre toda persona carnal. Y los hijos de los carnales, o sea que no son los cristianos, la gente que no conoce a Cristo, y sus hijos y sus hijas van a profetizar. Y los jóvenes carnales que andan en los boliches, en la plaza, que nunca pisaron una iglesia, van a ver visiones y los ancianos van a tener sueños. Versículo que sigue. Y de cierto dice, sobre mis siervos, sobre la iglesia,
En aquellos días también voy a derramar mi espíritu. Y mi iglesia también va a profetizar. Y versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor, bueno, etc. O sea que yo quiero decirte, nosotros vamos a tener palabra de Dios, porque el que profetiza habla la palabra de Dios. Y tenemos que escuchar y conocer la palabra de Dios para poder profetizarla. Y como Dios siempre habla, pero no siempre habla con voz audible. Dios habla también a través de sueños, a través de visiones, a través de señales. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de muchas personas que predican y profetizan su palabra. Entonces va a haber un derramar. Ahora, la gente va a tener sueños y visiones. ¿Y quién se los va a interpretar? Ellos no conocen a Dios. Ya pasó esto. Un día Faraón tuvo sueños y visiones. Y ninguno de sus brujos y magos se las podía interpretar. Pero había alguien que no solo era un soñador de sueños, empezó como un soñador de sueños, pero los procesos que vivió fue para transformarlo de soñador a intérprete de sueños. Porque los soñadores no llegan a gobierno, los intérpretes de sueños sí. Faraón no quería un soñador más y él ya soñaba. Él quería que alguien le interprete los sueños. Y José, por ser intérprete de los sueños, se convirtió en la persona que gobernó todo Egipto y preparó un camino de bendición para su familia. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que discernir, interpretar los sueños de Dios para los políticos, para nuestros hijos que todavía no conocen. Tenemos que aprender para todo el mundo, aprender, porque ellos también van a tener sueños y visiones. Pero es la iglesia. Ya pasó con Daniel. Daniel era un intérprete de sueños, era un hombre de Dios. Y cuando el rey de Babilonia no supo entender la mano que escribía en una pared, ¿a quién llamó? ¿Quién interpretó? ¿Quién fue puesto en gobierno? Daniel. Los que disciernen van a ser puestos en lugares de eminencia, no solo en la iglesia, en toda la sociedad, en los distintos ámbitos sociales. Pero pastor, yo estoy estudiando comunicación social. Bueno, prepárate, porque vas a ser alguien de influencia, un influencer en las redes sociales, en la televisión o donde sea. Prepárate para discernir y entender. Así que no nos debería asombrar que la gente esté teniendo sueños y visiones, y no tampoco nos tendría que extrañar que en la iglesia los miembros estén teniendo, por más nuevitos que sean, sueños y visiones. Ya está sucediendo. La cosa es que tenemos que prepararnos para ser entendidos, para discernir las cosas de Dios, lo bueno de lo malo, lo espiritual de lo que no lo es. Por eso lo más importante es conocer quién es Dios. ¿Cómo vas a hablar y cómo vas a discernir las cosas de Dios si no te conoces a Dios? ¿Cómo vas a discernir las cosas espirituales que solo las discierne el Espíritu de Dios si no tienes una comunión diaria con el Espíritu Santo? Ay, pero yo hablo con el Padre, yo hablo con Jesús. Sí, pero la palabra nos dice que el que discierne, el que entiende el Espíritu de Dios, el corazón de Dios, es el Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre. Entonces yo tengo que tener una intimidad personal, diaria, con el Espíritu Santo. Entonces, lo importante que es conocer a Dios. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Por qué me está diciendo esto? Y tengo que conocer sobre todo su palabra. Porque ¿cómo quiero profetizar si no conozco la Biblia tapa a tapa? Por eso lo primero que recomiendo,
aquellas personas que están experimentando un despertar espiritual y aquellos que no lo están experimentando, pero dicen, a mí también me va a pasar. A esas personas les recomiendo que estudien los atributos de Dios, que entren en esa intimidad con el Espíritu Santo para que tengan una total certeza, una total confianza y se quiten todas las dudas de cuánto nos ama Dios. Que Dios va a estar con nosotros, que Dios nunca nos va a abandonar y que lean la Biblia tapa a tapa y luego estudien los pasajes escatológicos para tener un mayor entendimiento de todo lo que es la escatología bíblica o los tiempos por venir. Amén. Por eso es importante saber la diferencia entre percepción y discernimiento. Porque muchas veces la percepción nos llevará a tener una interpretación distorsionada de la realidad. El discernimiento no, porque entendemos clarito lo que Dios nos está hablando. Con voz audible, con sueños, con visiones, con señales o de la forma que quiera hablarnos. Dios siempre habla y habla de diferentes maneras, como te lo dije, a través de voz, sueños, visiones, señales, etc. Dios siempre habla. Dios siempre habla. El tema es que no siempre nosotros estamos atentos para escucharlo. Y a veces escuchamos lo que queremos oír y no lo que Dios está diciendo. La pregunta no sería si Dios está hablando. La pregunta correcta sería es si nosotros estamos escuchando con atención. Mire, en este momento, aquí en el aire, hay muchas voces, pero usted no las escucha. Hay muchas visiones, imágenes, pero usted no la ve. Está todo aquí. Pero si yo consigo un decodificador de esas imágenes, por ejemplo, un televisor, ¡pum!, yo podría ver las imágenes que están en el aire. Si yo tuviera un decodificador, por ejemplo, una radio, podría escuchar todas esas voces que están en el aire y según la que sintonice es la que voy a escuchar. No sé si se acuerdan, pero yo les voy a contar algo de mi niñez. Posiblemente las generaciones jóvenes no lo han vivido. Yo me acuerdo en los años 60, compramos un televisor, mi padre compró un televisor y tenía unas antenas, no sé si se acuerdan, y había que ir con las antenas, sobre todo los días de humedad, de lluvia, con lo que dicen así, sí, cabeceando, están revelando su edad. Ya les aviso. Y sabes que íbamos con eso, ¿te acuerdas de eso? Con esas antenitas íbamos poniéndola, a ver, moverla, o la antena del techo, doblarla un poquito, no, aquí, ahí, quédate. Porque queríamos sintonizar. Por eso nosotros también debemos estar entrenados por el Espíritu Santo para poder sintonizar lo que Dios nos está hablando y para poder interpretarlo correctamente. Todos los hijos de Dios, no sé si aquí hay hijos de Dios, pero todos los hijos de Dios están capacitados para escuchar la voz de Dios, la voz del Padre. Ahora, todos están capacitados para escucharla. No todos están dispuestos a seguirla y obedecerla. ¿No te pasa con tus hijos? Todos te escuchan, pero hay algunos que no te hacen caso. La voz siempre la vamos a escuchar, pero no siempre la vamos a querer obedecer. Y al escuchar una voz en nuestra cabeza, en nuestro corazón, debemos discernir si es de Dios, si es del diablo o si es de mi carne.
Miren, las tres voces se escuchan igual. Hola, hola, hola. Se escuchan de la misma manera. Hay alguna, la voz del diablo te va a tentar. ¿A qué? A cosas prohibidas que te gustan. La voz de tu carne te va a seducir a que te des permitido. Suenan igual, no se olvide que el diablo conoce mejor la palabra de Dios que todos nosotros juntos. Si hasta discutió con Jesús, con la palabra de Dios, pero nada más que la distorsionaba para sacar su ventaja. Entonces, ¿cómo distingo de quién es la voz que estoy escuchando? Bueno, si es la voz de Dios, es la voz profética y la palabra profética más segura en la Biblia, entonces lo que yo escucho, ya Dios lo tiene que haber hablado aquí. Ya tiene que estar escrita, porque Dios ya lo habló. Y Dios nunca se va a contradecir con lo que ya habló. Ahora, si vos no conoces, no has leído la Biblia tapa a tapa, no la has estudiado, no te has ejercitado en la palabra de Dios, pero yo nunca he escuchado la voz, bueno, si nunca se escuchó la voz de Dios, lee más la Biblia. Ahí vas a escuchar lo que Dios ya habló. Ahí vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, si no estás escuchando la voz de Dios es porque no estás leyendo su palabra. Y tienes que ejercitarte. Esto es una cosa que te va a llevar años. Pero tienes que hacerlo si quieres tener un discernimiento espiritual a las cosas que estás viviendo. Nunca una voz te va a convertir en un hombre o en una mujer de Dios con la capacidad para transmitirlo. Porque lo que se necesita es la sabiduría que viene con la madurez. La madurez de tus acciones o de tus interpretaciones van a respaldar lo que vos dices. Porque yo puedo recibir una palabra, pero soy un inmaduro, y te la doy porque era para vos la palabra. Pero Dios no me dijo que te la dé, me la dio para conocimiento. Bueno, pero Dios me la dio y es verdad. Y bueno, sí, pero no hay verdades que duelen, no hay verdades que hieren. Y la palabra profética usted sabe que es para edificar, para exhortar o para consolar, pero nunca para dañar. Pero hay verdades que dañan, causa de mi inmadurez, no la dije con amor. Y si dice 1 Corintios 13, todo lo que yo diga sin amor, no sirve. Dios es amor y la forma que lo expresa, la forma que ministra un sueño, una visión, una palabra, por más que sea para corregirnos, exhortarnos o disciplinarnos, es dada con amor. Entonces tenemos que conocer el amor de Dios, conocer la forma en que lo va a transmitir. Por eso, si vuelves al primer versículo, Hebreos 5, ahí dice, es para los maduros, que ya saben, el maduro sabe cuándo callarse, el maduro sabe cuándo hablar. El inmaduro vomita todo. Entonces, cuando Dios nos habla, la solución es más fácil porque vamos a las Sagradas Escrituras. Más difícil va a ser el tema de los sueños, visiones, señales, pero eso no es para el día de hoy, después lo vamos a tocar el domingo que viene. Aunque nosotros aprendamos a discernir, tenemos que tener cuidado porque la percepción siempre nos va a guiar a lo que más nos gusta, a lo permitido, a lo que nos seduce, a lo que nos tienta. Por eso debemos saber cuál es la diferencia entre percepción y discernimiento espiritual, porque muchas veces la gente lo confunde. Hay gente que tiene experiencia, que tiene una percepción, un sexto sentido, y cree que es discernimiento espiritual.
Mire, yo le veo la cara a mi hijo y yo sé que le ha pasado algo cuando vuelve del colegio. Y no es discernimiento espiritual, experiencia de padre. No sé si alguien lo está entendiendo. Yo le veo el rostro a mi mujer y sé que si está bien, no está bien, que algo le pasa. Yo creo que tenemos que entender que la percepción no es discernimiento espiritual, aunque seamos personas muy perceptivas. Por eso la distinción. ¿Qué es la percepción? Es el proceso, perdón, la percepción es el proceso cognitivo y subjetivo, mediante el cual la mente interpreta las sensaciones captadas por los 5 sentidos para darle un significado a la realidad. Te lo vuelvo a decir. La percepción es el proceso cognitivo y subjetivo mediante el cual la mente interpreta las sensaciones captadas por los 5 sentidos para darle significado a la realidad. La percepción, entonces, implica un análisis influenciado por experiencias previas, motivaciones, entornos y sobre todo por el estado del alma. Por eso, muchas veces 2 personas pueden vivir o percibir una misma situación de manera distinta según sus necesidades, sus experiencias, su cultura o el estado de su alma. La percepción forma impresiones o emite juicios sobre cosas y personas para saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Una persona perceptiva es alguien que es bueno entendiendo o descifrando situaciones, ambientes, personas. Y todo esto lo hace a través de los 5 sentidos y muchas veces esta opinión o este juicio de valor está condicionado por el estado del alma. No es fácil percibir lo de afuera, pero hay gente que percibe. Nunca ha sido a una casa y dice, aquí hay algo feo, qué sensación fea. Y hay otras que sientes que es un ambiente hermoso y te dan ganas de quedarte. Mi mamá, bueno, visto que las mujeres que tienen como un 6º sentido, no 5, uno más. Mi mamá percibía, decía, ese amigo no me gusta para vos. No sé si alguna, que vos sos mal pensada, que yo no me dejas ser feliz, que yo quiero divertirme. Con el tiempo le tuve que dar la razón. Las madres, las mujeres, tienen como un 6º sentido para percibir cosas, personas, como mi mamá. Esta percepción es a través de los sentidos, es a través de la experiencia y es filtrada por el alma de una madre que quiere lo mejor para sus hijos, para su familia. Ahora, esa alma cuando no está sanada la lleva a cometer muchas veces errores. ¿Cómo puede ser que las mujeres que tienen un 6º sentido para percibir las cosas, para discernir cosas, personas, sean tan incapaces para elegir el padre de sus hijos? No sé si les pasó alguna vez. Bueno, no todas, no todas. Pero no sé si me está entendiendo. La mayoría se equivoca al elegir su pareja. O como la madre de un adicto que le cuesta ver la realidad de sus hijos. Le puede ver la realidad a todo el mundo, pero la realidad que vive su hijo, no, porque se enreda en sus mentiras, en sus manipulaciones. ¿Sabe por qué? Yo te lo voy a dar a decir. El amor enfermo te hace que percibas las cosas de una manera equivocada. El amor es ciego, entonces el amor no discierne. Por eso muchos, después que se casan, se dan cuenta que no era como pensaban la cosa. O sea, ¿a alguien le pasó eso?
No levanten la mano las mujeres. La percepción no es suficiente para distinguir la verdad entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso necesitamos el discernimiento espiritual. No basta con la percepción de los 5 sentidos. Y como ya lo debes haber comprobado, el discernimiento no se activa con solo venir a la iglesia. Hay que leer la Biblia en tu casa, hay que ejercitarte, hay que estudiar, hay que practicar. Hasta tener la sensibilidad adiestrada para discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento de espíritus, según el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, es un don. Es un don del Espíritu Santo el discernir los espíritus. O sea que nosotros tenemos que buscar, anhelar, tener ese don para poder entender e interpretar correctamente entre las cosas de Dios y las que no lo son, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, para que puedas discernir qué espíritus están obrando a través de una persona. ¿Por qué te ataca esa persona? Tienes que tener discernimiento para saber qué espíritu está trabajando en una casa, en una iglesia, en un territorio. Tienes que entender los tiempos para discernir también qué trabajos te hicieron brujos, satanistas, macumberos. Tienes que discernir qué maldiciones te han hecho a vos, a tu familia. Tienes que saber discernir qué herencias generacionales te tienen estancado o atrapado en una maldición. Necesitamos discernir esas cosas. Nosotros debemos ser, dice la palabra, que también debemos ser entendidos de las temporadas, de los tiempos. Porque muchas veces queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Tenemos que discernir los tiempos de Dios. Esto es de Dios, pero ¿para cuándo? Abraham, el padre de la fe, no supo discernir los tiempos de Dios. Por eso engendró un hijo que se llamó Ismael. Y Ismael es el padre de toda la nación musulmana. El padre de la fe de los musulmanes es Abraham. Y el padre de la fe de los judíos y de los cristianos también es Abraham. Busquen el Corán y van a encontrar que tenemos el mismo padre de la fe. Pero como no entendió, no discernió los tiempos, le nació un hijo que hasta el día de hoy tiene enemistad con el hijo de la promesa. ¿O no está viendo que los musulmanes atacan a los judíos a los musulmanes, a los cristianos? Hasta el día de hoy vemos la causa de alguien que no discernió los tiempos y las cosas correctamente. Y muchas veces nosotros nos falta ese discernimiento al momento de casarnos, al momento de tomar una decisión familiar. Y todo eso puede afectar no solo nuestra vida de pareja, van a afectar a nuestros hijos y tal vez hasta las generaciones que vienen por abajo. Y encima, y lo decimos, bueno, es porque el amor es ciego, el amor no te va a dejar discernir. Y nosotros necesitamos discernir espiritualmente. Porque si no, después te vas a llevar sorpresas y sabes que hay maldiciones que van a heredar tus hijos. De esto ya lo hemos hablado. Tienes que tener un discernimiento para saber qué alimento comer. Por eso también ya hablamos de esto, del pan de vida. El discernimiento de tu alimento espiritual va a marcar lo que vas a hacer. Por eso todas las palabras que han venido recibiendo vienen es como para darte redondear mejor la idea de lo que te estoy queriendo transmitir hoy. Segunda de Reyes, capítulo 6, nos cuenta, Segunda de Reyes, capítulo 6, nos cuenta que el rey de Siria quería atacar, este versículo 8 en adelante, quería atacar al pueblo, a la nación de Israel. Pero resulta que cada vez que sabía dónde estaba el ejército o el rey de Israel y mandaba sus tropas, el profeta Eliseo les avisaba al rey de Israel
y el rey de Israel con sus tropas se cambiaban de lugar. Entonces, cuando llegaba el ejército sirio, no encontraba a nadie. Entonces, ahí si ustedes lo van siguiendo, yo le voy resumiendo, si van siguiendo los versículos, entonces va a ir viendo que dice, bueno, llegó a pensar, aquí hay un traidor, aquí hay un soplón. ¿Quién les avisa? No están atentos multimedia, ¿no? Para que me vaya siguiendo, por favor. ¿Quién es el soplón que les avisa? ¿Quién les avisa? ¿Hay alguien aquí que le está avisando? Entonces ahí el pueblo, si siguen rapidito, van a ir viendo. Por eso, ahora se dan cuenta lo importante que es traer una Biblia para que puedan entender lo que uno les va hablando. Si no, van a tener que creer. Entonces, ¿sabe qué después dice? No, ¿sabe lo que pasa, rey? No se enoje con nosotros. Ellos tienen un profeta que discierne las cosas. Lo que usted soñó, lo que usted pensó hacer, aún en su cama, en su dormitorio, él ya lo sabe. Entonces, les alerta y les pone por aviso. Entonces, cada vez que vamos, ellos ya no están ahí. Entonces, ¿sabe qué dijo? Tráigame la cabeza de ese profeta. Vamos, tráigamelo a Eliseo. ¿Está entendiendo lo que voy explicando aquí antes que entre los siguientes versículos? Eliseo discernía las estrategias de sus enemigos. Y creo que esto es también importante para nosotros. Ejercitarnos en el discernimiento de las estrategias de nuestros enemigos. Tenemos que discernir por qué nos están atacando. ¿Por qué me ataca la salud? ¿Por qué se mete con mi hija? ¿Por qué se mete con mi economía? ¿Por qué se mete con el estado de ánimo de mi marido que lo vuelve violento o lo vuelve insensible? ¿Por qué se mete? ¿Por qué el enemigo me ataca donde más me duele? Yo quiero saber las estrategias para poder combatirlo, porque si no, estoy tirando, como decía el apóstol Pablo, golpes al aire y por ahí invoco uno. Pero qué bueno es saber, discernir cuál es la causa, qué demonio, quién está atacando mi casa, mi familia. O sea, tenían una ventaja estratégica. El juez de Israel tenía una ventaja. Y los hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo, también tenemos esa ventaja estratégica. Nada más que no sabemos, no la hemos ejercitado. Por eso no sabemos cómo restaurar el amor en el matrimonio, no sabemos cómo sacar a nuestros hijos de la droga, no sabemos cómo cambiar distintas situaciones que vivimos dentro del hogar. ¿Por qué? Porque lo seguimos haciendo como nosotros percibimos, conforme a la experiencia de papá, de mamá, de una amiga que me contó, conforme a mis emociones, conforme a un alma y a un amor enfermo. Entonces, pero no estoy discerniendo cuál es la razón. ¿Por qué mi marido no cambia y sigue siendo violento, siendo infiel y todo es una mentira? Me palmea la espalda, tengo una buena temporada, pero yo ya estoy sabiendo, en mí está el temor y estoy seguro que lo que temo me va a suceder, que va a volver a ser violento, que va a volver a ser infiel, que va a volver a repetir la historia. ¿Por qué es eso? Porque yo igual lo estoy percibiendo, yo lo estoy sabiendo, porque hay una experiencia subjetiva, hay un conocimiento de que el tipo no ha cambiado, o que mi mujer no ha cambiado, mis hijos no han cambiado, pero a veces me hacen escuchar lo que yo quiero escuchar y para mí ya está. Pero por eso tengo que discernir las palabras de mis hijos, de mis parejas, de mis padres, de mis hermanos en Cristo, de mi jefe o mis compañeros de trabajo. Tengo que tener ventajas estratégicas, pero lamentablemente no uso el discernimiento, no ejercito, porque hay gente que recibe el don, pero en vez de ejercitarlo para ser de bendición, lo ejercita para su propia conveniencia, riqueza, etcétera, para darse los placeres carnales. Pero no lo hace para la edificación
exhortación o consolación del cuerpo de Cristo. Ahora pasamos a esta historia del capítulo 6 de Segunda de Reyes, el versículo 15. Entonces, ¿qué pasa? Le avisan al rey de Siria dónde estaba Eliseo. Entonces va todo el ejército, manda un super ejército que desembarque a la vuelta de la casa de Eliseo, que lo rodee. Y a la mañana se levanta primero el siervo. Se levanta el siervo tempranito, el que servía a Eliseo, varón de Dios, y he aquí que ve que un gran ejército, gente a caballo y carros, tenía sitiada la ciudad y especialmente la casa de Eliseo. Entonces el criado entra asustado, con miedo, pensando que lo iban a matar a él y a su señor, y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, y él dice: mira, Eliseo estaba en paz, estaba seguro, estaba calmo, estaba confiado, porque así son las personas que tienen discernimiento espiritual. Los que no tienen discernimiento espiritual no son maduros, viven con miedo, afanosos, ansiosos, pensando que todo le va a salir mal, lo van a matar. Entonces no disfrutan la vida, no tienen paz. En cambio, el Señor dice: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Estamos los dos solos. Y ellos yo los veo, percibo, los veo. No es una percepción, es una realidad. Los estoy viendo, son muchos. Entonces, en versículo 17, ora Eliseo y le dice al Señor: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos espirituales para que mi siervo vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Qué ojos si él ya veía? Los ojos espirituales. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno del ejército de Dios, de ángeles, gente a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Usted no puede ir a la guerra sin discernimiento espiritual. Nadie va a la guerra sin antes no haber mandado espías que conozcan la tierra, ver por satélite, por radar, estudiar cómo es. Resulta que van pensando que nieva y se encuentran que es playa con 40. No, ellos ya saben a dónde van. Se hace un estudio previo, disciernen todo antes de ir a la guerra y resulta que nosotros queremos hacer guerra espiritual, intercesión, orar y oramos a ver si alguna oración llega, pero no oramos con discernimiento espiritual porque no nos ejercitamos, oramos conforme lo que emocionalmente siento y intercedo por lo que tengo ganas y por cosas buenas te estoy hablando. No te estoy hablando de cosas malas, pero estoy guiado por mi carne. Estoy guiado por mis 5 sentidos. No tengo un discernimiento espiritual ni siquiera al momento de orar. Y ni siquiera usas tus lenguas para decir: bueno, yo no sé por qué tengo que orar. Espíritu Santo, intercede por mí con gemidos indecibles. Porque Él sí sabe por quién orar. Él sí sabe cómo orar. Él sí sabe cómo tocar el corazón del Padre. Él sí sabe, Él me va a dar la revelación, pero ni siquiera tengo la humildad de decir: no sé cómo orar para que mi hijo salga de la droga, para que mi matrimonio se restaure, Señor. Voy a orar en lengua, Espíritu Santo, orá, gemí, vos, porque sé que vas a orar correctamente. Preferimos seguir orando almáticamente, llorando, dando lástima ante cada situación y no vemos que las situaciones mejoren, cambien definitivamente. Entonces, el que tiene discernimiento espiritual no se preocupa. Y hay muchos que están en la barca de Jesús, que ante una tormenta piensan que se van a morir, se van a ahogar. Y estaba Jesús con ellos. Pero nada más que dormía porque estaba tranquilo. Y cuando se paró, no dijo: ay,
¿Qué cambio climático de la noche a la mañana salió una tormenta? No, discernió que había un espíritu tras la tormenta. Por eso le dijo, calla, enmudece. Dio una orden. ¿A quién? Al espíritu que estaba tras esa tormenta. Hay discernimiento espiritual. Y muchos estamos en la iglesia, pero pensamos que nos vamos a morir. Ay, me van a matar mañana las deudas. Y sí, porque no hay discernimiento espiritual. Por eso, yo también voy a orar hoy para que a ustedes se les abra los ojos espirituales, para que puedan empezar a discernir y a ejercitar una visión espiritual, para que puedan ver la realidad espiritual. Pero como algunos, por eso decía, algunos ni siquiera conocen a Dios, por eso dudan en su fe de que Dios los vaya a ayudar. Por eso entre las cosas que le decía primeramente antes de entrar en esto del discernimiento, sepan quién es Dios, sepan los nombres de Dios, los atributos de Dios, sepan que Dios es amor, sepan que Dios es santo, sepan las cosas que Dios hace a nuestro favor y que ya ha hecho y lo va a seguir haciendo. Si no, nuestra fe no va a cambiar. Si no, vamos a estar como Abraham pensando hacer las cosas para Dios y vamos a darle un hijo con una esclava y nos van a hacer un problema que va a ser multigeneracional. Porque hasta el día de hoy siguen los musulmanes peleando con los judíos. Prendan la radio o la tele y se van a dar cuenta de lo que está pasando en Medio Oriente. Juan capítulo 10, versículo 27, nos dice algo tremendo. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Wow, esto es tremendo. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Las ovejas y los siguen. Y los cabritos escuchan la voz de Dios, pero hacen lo que quieren. ¿Aquí hay más cabritos que ovejas? Y no estoy usando discernimiento espiritual. O sea, Jesús nos dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué significa escuchan mi voz? Porque había muchos pastores. En esa época, los pastores tenían su rebaño, tenían su aprisco o su corral, y allá había otro y allá había otro. Pero cada oveja sabía la voz de su pastor. O sea que las ovejas saben discernir la voz de su pastor. Miren, yo tengo perro. Cuando yo le doy un silbido, él viene. En cambio, otros le pueden silbar, le pueden llamar por el nombre y no va a ir. Él conoce la voz de su dueño. No sé si les ha pasado. Trato de que entiendan esto, que las ovejas que son de Jesús disciernen cuál es la voz. Entre muchas voces dicen, no, esa es la voz de mi dueño. Esa es la voz de mi Señor, esa es la voz de mi pastor. La disciernen entre otras voces y me siguen. ¿Qué significa eso? Que están dispuestos a obedecer. No solo disciernen que es la voz de Jesús, sino que están dispuestos a obedecerla. Cuando un cristiano no sabe discernir la voz de Dios, queda atrapado en el relato de otras voces. El diablo siempre va a usar su voz. ¿Para qué? Para matar, robar o destruir. Para matar tu matrimonio. Para robarte tus sueños. Para destruir los anhelos de tu corazón, destruir tu familia. Entonces él va a usar palabras que hieren, palabras que acusan, palabras que condenan, palabras que avergüenzan, palabras que llenan de miedo, de temor, de inseguridad, palabras que enferman y paralizan y sobre todo te desvían de los caminos de Dios. Pero Jesús declara en Juan capítulo 6, versículo 63, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. O sea que las palabras de Jesús son llenas de amor, de misericordia, de gracia, de paz, nos fortalecen, nos guían en la dirección correcta. En cambio, las otras voces te hacen tomar caminos incorrectos. Pero esos caminos son más lindos. Y bueno,
Vos tienes que discernir y después tomar una decisión. Si prefieres caminar por la avenida luminosa, ancha, que te lleva a la perdición, o decides caminar por el camino estrecho, que te lleva a la salvación y a la vida eterna. Porque nosotros elegimos. Disiernas o no disiernas, Dios a nosotros nos ha dado el libre albedrío o la libre capacidad de elegir. Porque hay gente que sabe, aquí discierne, esto no es bueno, esto no le agrada a Dios, pero deciden igual hacerla. La voz de Dios tiene poder sobre todo para sacar toda la basura de tu vida y transformar tu realidad. Durante años, posiblemente desde que has nacido, gente ha puesto basura en tu mente, en tu corazón. Es más, hasta nosotros mismos estamos metiendo más basura en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Por eso seguimos con realidades que no nos gustan, que huelen mal, que nos dañan, que nos enferman. Pero la voz de Dios tiene poder para sacar esa basura, para darte ánimo, para que superes tus errores y aprendas a vivir una vida en abundancia. Porque es lo que Dios quiere, que vivamos vidas abundantes. Es lo que Dios sueña. Pero tenemos que discernir su voz y seguirla. No solo discernir, entender y comprender, sino tomar la decisión de ponerla por obra. El Salmo 29, después léalo en su casa, Dios va a describir lo poderosa que es la voz de Dios. La mayoría del Salmo 29, el rey David, el salmista, va a hablar del poder de esa voz que puede romper montañas. Es la voz, la misma voz que creó los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Cielos y tierra fueron creados por la voz, por la palabra que salió de la boca de Dios, cielos y tierra. O sea que la voz de Dios es una conexión, es una VAP. Es la conexión para que necesitamos. La voz de Dios es para que vivamos conectados con el cielo mientras vivimos aquí en la tierra. Y tenemos que tener es la voz de Dios y discernir esa voz. Es lo que nos va a permitir vivir como hijos de Dios con todas las bendiciones del cielo, pero mientras todavía estamos aquí abajo. Salmo 85:8. El Salmo 85:8, si lo puedes poner en pantalla, cualquier versión. Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Déjalo ahí. La voz de Dios tiene poder para darnos paz y bendecirnos con abundancia. Porque la palabra paz es la palabra shalom, que tiene un doble significado. Shalom es paz, ausencia de conflicto, ausencia de enemistades, ausencia de pleitos. Pero también significa que las mejores cosas de Dios nos alcanzan. O sea que las mejores bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida nos llegan. Entonces, la palabra de Dios, cuando la discernimos y la ponemos por práctica, va a producir ¿qué cosa? Que tengamos paz, para que no volvamos a la locura de la vida que tenemos o de la que ya hemos salido. Porque ha sido una locura, porque no sé ustedes, pero yo la vida que he tenido en el mundo, como llamamos nosotros, en las riquezas, en los deleites, en la droga, en las fiestas, etc., era una locura. Y Dios me ha sacado de esa locura, pero me da una palabra, me da constantemente una palabra que trae paz y bendición a mi vida para que no desee volver a la locura. Pero hay gente que le encanta la locura. Hay gente que le encanta vivir la vida loca. Y su palabra es para
todos sus hijos. ¿Para quién es esta palabra? Para todos sus santos, para todos sus hijos. Ahora, el problema es que no todos están dispuestos a obedecerlo. Por eso andan como locos por la vida sin paz. Pero se andan divirtiendo. Pero cuando apoyan la cabeza en la almohada no hay paz. Pero mira cómo se han enriquecido. Pero no tienen paz. Podrán tener la mejor mansión, pero no tienen un hogar, no tienen una familia. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Esto le compartí el otro día a los chicos. Lo que buscas, te busca. Diga conmigo, lo que buscas, te busca. Lo que buscas, te busca. Y esto sale de aquí. Mire lo que dice Dios respecto a la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿cómo tienes que escucharlo? Hay algunos que escuchan atentamente y otros están distraídos, otros están con el celular en la mano, están pendientes que le acaba de vibrar, están pendientes que el chiquito que la mujer se levantó, que el otro grita. Y hay gente que se mantiene atenta. Porque yo a veces veo que le hablo a mi hijo, pero mi hijo no está atento. Y le pregunto, ¿qué te he dicho? Ay, ¿cómo era, papi? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar, ¿qué cosa? Lo que te habla, sus palabras, su enseñanza, su mandato, su dirección, y poner por obra. Porque para eso es. Para eso te da el discernimiento espiritual. Para que entiendas cuál es su voz y le hagas caso, lo pongas por obra. Todos sus mandamientos que Él te prescribe hoy. Entonces Jehová tu Dios, ¿qué va a hacer? Te va a exaltar. Te va a poner en alto. Te va a poner, por eso tenemos que ser intérpretes de sueños. Para que como Daniel o como José estemos en los lugares de gobierno, manejando el destino de la humanidad. Pero como la iglesia no discierne, no entiende, no percibe las cosas espirituales, los brujos son los que están en la casa de gobierno. Versículo que sigue, el 2. ¿Cómo era? Lo que buscas, te busca. Entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y de ahí vaya, después léalo en su casa, los versículos que siguen, hasta el versículo 15, hasta el 14 inclusive, va a hablar de todas las bendiciones. Todas las bendiciones que van a venir. Bendiciones de abundancia para tu vida, para aquellos que discernieron la voz de Dios, la buscaron, la pusieron por obra. Entonces lo que buscas, te busca. Entonces dice que todas esas bendiciones por obedecer, discernir y poner por obra la voz de Dios van a venir sobre tu vida y te van a alcanzar. Pero, versículo 15. Pero acontecerá, como estás aquí, hoy estás escuchando la voz de Dios. Pero acontecerá que si escuchas la voz de Dios, sí, la discierno en la voz de Dios, pero la verdad no me interesa cumplirla. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Porque yo percibo en mi corazón que lo que yo hago está bien, aunque a Dios no le guste. Porque a mí, yo creo en mi mente que las cosas han cambiado y esto era hace 2000 años y que ahora podemos vivir de otra manera. Oh, wow. Mire, la autopercepción está muy dañada por un alma enferma, un alma herida, un alma rota, un alma rechazada, un alma abandonada desde su niñez. No puede autopercibirse como Dios te ve. Por eso muchos se autoperciben mujeres siendo hombres. Algunos se perciben animales, therians,
siendo hombres. Algunos se autoperciben árboles o se autoperciben lo que quieran autopercibirse cuando son otra cosa. Porque la percepción por los 5 sentidos está manejado por un alma dañada. Entonces vos te vas a percibir algo que no sos. Y te estoy hablando de los sentidos que más o menos deberían manejarse también por la ciencia. Y la ciencia dice que tu genética tiene cromosomas que dice que sos un hombre. Y que tiene otro tipo de cromosomas que dice que sos mujer. Y si te mueres, por más que te hayas operado siendo hombre y te hayas cambiado el nombre en el DNI y te vistas como mujer y actúes como si fueras mujer y te cases, hermano, que el día que toman tu huella dicen este es su nombre. Toman tu ADN, tu genética, buscan tus huesos de aquí a 100 años, van a decir, esta era una mujer, pero ¿qué es eso plástico que tiene aquí? ¿Qué es esta silicona? Van a decir, bueno, a la naturaleza, a la ciencia no la engañas, pero el alma te engaña para que te autopercibas lo que no sos. Por eso necesitamos el correcto discernimiento espiritual, porque las percepciones nos pueden engañar. Y la percepción va a ser, yo percibo otra cosa, yo creo otra cosa, yo lo siento de así que no me importa lo que Dios diga, yo creo que no estoy haciendo nada malo, no le hago mal a nadie. ¿Cómo? Deja de creerte ese chamullo, ese verso. Porque acontecerá que si escuchas la voz de Dios y disciernes qué es lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, y no te interesa cumplir su mandamiento, ¿sabes qué? También te van a buscar y te van a alcanzar todas las maldiciones. Y empiezan en el versículo 16 las maldiciones y son el triple de maldiciones que de bendiciones. ¿Y sabe qué dice? Lo que buscas te busca. Así que busca no hacerme caso, no agradarme, no cumplir mi mandamiento. Bueno, todas estas maldiciones te van a buscar, te van a encontrar, te van a alcanzar. Por eso es importante discernir. Pero no discernir para saber, yo ya sé, así que ahora lo voy a manejar a mi manera porque yo conozco sus secretos. No es para que manipules gente, es para que pongas por obra la palabra de Dios en tu vida y tu vida sea transformada de maldición en bendición. Se corte el dolor, se corte la frustración, se corte el desamor, y puedas realmente ser feliz y dejes de andar mendigando una caricia, que alguien te ame y empieces a vivir una vida de abundancia, de afectos, de amores, porque no tiene que, ¿sabes qué pasa? Por eso yo conocí a Dios como Padre, porque una de las cosas que va a solucionar todos esos vacíos existenciales que tienen, que te quitan la paz y no te dejan dormir, va a venir cuando conozcas tu correcta identidad, no cuando llenes los vacíos. Porque tengo hambre, me dan de comer, pero no se llena mi vacío existencial. Entonces, porque tengo una identidad distorsionada por una percepción equivocada de la vida o la percepción equivocada de mis padres, por eso me criaron de esa manera. Entonces, como tengo una percepción equivocada de mi identidad, tengo un problema de identidad en Dios, nunca, por más que venga a la iglesia, me sano de mi depresión, de mi ansiedad, de mis miedos. Nunca puedo realmente tener un matrimonio como corresponde, una familia como la que he soñado tener, ver a mis hijos haciendo lo que siempre anhelé verlos. ¿Por qué? Porque no discierno las cosas. Entonces la percepción de los sentidos, de las emociones, de las experiencias, de la historia de vida, están gobernando mi alma, me ciega. Por eso el amor enfermo ciega y no ve. Todo el mundo le dice, chico, ¿qué haces con este? Y dice, no, es el príncipe soñado. Y todo el mundo ve un ogro, un rec. Y resulta que vos te casas con un príncipe y al año te das cuenta por la panza, por cómo toma cerveza y ves la televisión, que realmente el príncipe se convirtió en un ogro. No, siempre fue un ogro. Nada más que a veces el amor enfermo por un alma dañada te pone una venda en los ojos que no te permite ver la realidad, discernir las cosas como son. Y no solo con este ejemplo que siempre pongo del príncipe Shrek, sino en muchas áreas de nuestra vida. En muchas áreas que nos quitan la paz. Y si entendiéramos la tontera,
Si Dios te lo diría de otra manera, cada día tiene su propio afán. Deja de afanarte por cosas que posiblemente nunca van a suceder. ¿No te ha pasado que has pasado una noche pensando algo que iba a pasar al otro día o que iba a hablar y resulta que nunca ha pasado? Y Dios dice, che, escúchame, y sos mi hijo. ¿Acaso los lirios del campo no visten mejor? ¿No le doy de comer a los pájaros? ¿Y vos que sos mi hijo, vos crees que yo te voy a descuidar? No discernimos. No discernimos las cosas de una manera espiritual. Bueno, hasta aquí hoy. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Yo quiero orar por dos cosas en esta mañana. Quiero orar primeramente para que se te abran los ojos espirituales. Ahí donde está, levanta la mano si deseas que como el siervo de Eliseo también se te abran los ojos espirituales para empezar a discernir lo bueno de lo malo, esos espíritus que se están metiendo en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, para discernir si hay una puerta abierta generacionalmente que le está dando una autoridad legal a demonios para que se metan con tu familia, para que puedas discernir todas aquellas cosas y darle un cambio de rumbo, un volantazo a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si esta palabra, Señor, ha sido entendida, yo te pido por aquellos que deseen no solo entender y comprender y a lo que escuchan, los que sueñan y sus visiones, sino tener ese discernimiento espiritual de lo que estás hablando, de la forma que sea, y estén dispuestos a hacerte caso. Y estén dispuestos a obedecer sus mandamientos. Ábrales los ojos, ábreles sus ojos espirituales para que vean que son muchos más, que el cielo está a su favor, que todos los que aquí en la tierra o en los cielos puedan estar en contra tuyo. Yo declaro que vas a poder sentirte confiado, que cuando puedas discernir la voz de Dios va a traer paz, va a traer el shalom, las bendiciones, la tranquilidad a tu vida. Vas a poder acostar tu cabeza y vas a poder dormir. Yo te pido, Señor, que abras los ojos espirituales para que puedan discernir lo bueno y lo malo, para que ya no puedan seguir siendo engañados por su loco corazón, por sus sentidos, por sus experiencias, por lo que perciben de cómo tiene que ser la vida o lo que se autoperciban, que pueda haber cambios radicales en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque percibimos correctamente las cosas tuyas, Señor, las cosas del cielo y también las cosas de la vida, Padre, y que estemos dispuestos, porque tu voz nos da ánimo. Dice que la voz de Dios nos fortalece, que tu voz sea el alimento sólido que nos va a dar la fuerza para poderla poner por obra. Y quiero orar también en esta mañana por tus hijos y por tus nietos. Señor, nosotros hemos vivido una vida tomando decisiones por percepción, por emociones, por traumas. Señor, yo te pido que sanes el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros nietos. Y te pido en el nombre de Jesús que les abras los ojos espirituales y le des la capacidad de escuchar tu voz, de ver sueños y visiones y de discernir, Señor, de discernir tus cosas, discernir las cosas para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. No tengan que pasar por esas experiencias traumáticas, para que no pasen noches con lágrimas en los ojos como lo hemos pasado, para que no tengan esas temporadas con un corazón destrozado, para que no pasen como nosotros temporadas sin encontrarle rumbo a nuestra vida. Por eso te pido que les des discernimiento espiritual, ábreles los ojos del entendimiento, dale espíritu de sabiduría, dale espíritu de revelación a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos puedan tener un futuro totalmente diferente y bendecido en Cristo Jesús.